de un departamento para quien tiene la necesidad de alquilarlo incluido. Estamos hablando de las necesidades básicas de un jubilado. Fernando Álvarez de Celis es director de Tejido Urbano, un lugar de encuentro, de enlace y de investigación integrado por profesionales, especialistas, investigadores de distintas disciplinas. Gracias, Fernando, por atendernos. Soy Nuriam, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, a ver, la situación de los jubilados sigue siendo dramática. ¿Cómo la viven ustedes, la ven y la analizan desde Tejido Urbano? Mira, nosotros hicimos un informe a partir del dato de la encuesta permanente de hogares que nos muestran que en los últimos 20 años se duplicó la cantidad de adultos mayores que alquilan. En el año 2004 eran aproximadamente 160.000 adultos mayores que alquilaban y hoy estamos arriba de 360.000. El 7,5% de los adultos mayores alquilan. Y eso es una novedad para la Argentina, porque si bien siempre costó tener una vivienda en Argentina, uno a lo largo de su vida activa la podía lograr y llegaba como adulto mayor con su propia vivienda. Bueno, o había datos que eran marginales, digamos, menos del 2% en el siglo XX. Esto cambió drásticamente. A partir del 2001 empieza a aumentar la cantidad, como contábamos recién, de adultos mayores que alquilan. Y hoy tenés esta población que es 7,5, que si bien no es alta en números comparativos a nivel mundial, pero empieza a hacerse cada vez más profunda. Vos pensás que tenemos nosotros hoy en la Ciudad de Buenos Aires casi el 45% de personas que alquilan, muchos en situación activa. Cuando pasen a adultos mayores y no pudieron hacer su vivienda, obviamente esto va a empeorar la situación socioeconómica del conjunto. Cuando ustedes hacen el análisis de por qué esos adultos mayores alquilan y están en crecimiento, alquilan porque son los que alquilaron toda la vida y hoy llegaron a la edad para jubilarse y siguen alquilando, nunca lograron tener esa vivienda. Alquilan porque tal vez la opción de que un hijo hoy pueda tener su vivienda o un nieto es mucho más difícil y entonces ceden esa vivienda por entender que ya están en una etapa de la vida en que, bueno, pueden alquilar. Digo esto por haber conocido casos así, no Sí, por sí. digo, y si esto es la mayoría. En líneas generales se podría decir que la mayoría son aquellos que a lo largo de su vida activa no lograron comprar su propia casa. Es más, el dato que muestra la encuesta permanente de hogares muestra que el 33% son personas que vienen de otras provincias a las grandes ciudades. ¿Qué quiere decir? Que vinieron a trabajar, lograron un empleo, pero no lograron consolidar su propia vivienda. Después hay algunos casos, como señalabas vos, de adultos mayores que ceden la vivienda, pero en términos generales te diría que es la gente que no pudo incorporar su vivienda a lo largo de la vida activa. Yo hablaba recién del valor de la canasta básica, una canasta que no incluye el alquiler en este caso. ¿Qué pasa con los que no pueden pagar ese alquiler? Mira, lo que te muestran los datos es que los que pagan alquiler, el 80% o trabaja o recibe apoyo familiar de algún pariente que le da para compensar esta diferencia. O sea, con la jubilación claramente no podría No alquilar ninguno y alcanza. no alcanza para alquilar, obviamente no alcanza para muchas cosas, pero el dato estadístico te muestra que el 80% necesitan sí o sí de una ayuda familiar. Y después lo que se está viendo es que muchos de ellos, por no poder pagar, terminan yendo a vivir o a geriátricos o a lugares que la familia lo manda para no pagar ese alquiler. Con lo cual ahí tenés también una situación que la gente deja de tener su autonomía en función de esta nueva realidad que se está dando en Argentina. De todos modos, el geriátrico también es pago, pero puede ser que en muchos casos menos que el alquiler, ¿no? Más o menos. Exactamente, según el caso, y en algunos casos sí hay geriátricos en el PAM y demás que Claro. tienen un valor menor que el caso de un Claro, alquiler claro. privado. Y no sé si ustedes lo tienen medido, pero ya que mencionás al PAMI, ¿cuántos hay que han tenido que abandonar tal vez la prepaga que podían pagar o para la que los ayudaban sus hijos o lo que fuera, salir del sistema privado para meterse en el sistema público y afiliarse al PAMI? Bueno, Mira, lo que te muestra la otra cuenta permanente de hogares es que el 80% está en el grupo más pobre, o sea, más vulnerable de la sociedad, con lo cual no tiene prepaga, no tiene otros insumos, sino que está en el sistema público, en el sistema de PAMI. O sea, no tiene, te diría, casi todos este grupo que alquila prepaga. Entonces, es un grupo muy vulnerable que encima tiene la necesidad de alquilar. vos decís, ¿el 80% de los jubilados es pobre? No, de los que alquilan aquí, Ah, de los que alquilan. de los que alquilan. O sea, nosotros seccionamos a aquellos que alquilaban y al mirar te da que el 80% de los que alquilan son pobres por ingreso. Claro.
Bueno, yo ya no recuerdo y no sé si me confundo. Me había llamado mucho la atención, que todavía es peor, de acuerdo a los números del INDEC, la situación de los chicos. Habla un poco de la degradación social, ¿no? Cómo se va rompiendo el tejido social, porque no es que haya pocos pobres jubilados. Entiendo que no sé si llega al 50%, pero en el No, caso de los chicos se habla de un 70% bajo la línea de exactamente. pobreza. Cuando sacamos el tema de vivienda, el tema por ingreso, los chicos son mucho más pobres que los adultos mayores. Lo Claro, que tenías con los adultos mayores como regla, digamos, es que vos llegabas con menores ingresos por la jubilación, pero llegabas con capital activo, que era, tenías tu vivienda, tenías tus ahorros y llegabas a la jubilación. Lo que claro. se está empezando a romper en Argentina, y estos son un poco los datos, es que hoy hay un porcentaje cada vez mayor de adultos mayores que llegan a la tercera edad sin el ahorro previo y sin el capital de una vivienda, que hacía que, aunque la jubilación sea baja, tenían su propia vivienda y no tenían que gastar en alquiler. Y esto se está perdiendo y es digamos, una alerta que estamos poniendo al tejido urbano de tener cuidado en la política de vivienda, que no es solamente una política para los jóvenes y demás, sino que a lo largo de la vida, si no se logra esa política de vivienda, cuando uno llega adulto mayor, eso va a ser un problema y cada vez se está agravando más ese problema. Claro, hoy está convirtiéndose en un problema que antes no teníamos. Bueno, ni hablar del tema medicamentos, ¿no? Digo, ¿cuántos han dejado de percibir su medicación o la reemplazan por otra más barata o no la toman directamente? Bueno, es lo que mencionamos recién de la canasta de ingresos respecto a la canasta de egresos. Este grupo lo que te muestra que sí o sí tienen que gastar un porcentaje muy alto, que va en algunos casos hasta el 70% de los ingresos en alquiler. Entonces, eso por supuesto va en detrimento de otros consumos que va a tener la población, entre ellos los que mencionabas. Ujú. Fernando Álvarez de Celis, director de Tejido Urbano, gracias por estos minutos para Canal E.